Ahí ya puse a grabar en la nube. Ah, buenísimo. Así que ya está. Bueno, ¿querés que arranquemos? Cuando vos digas, estamos en horario y pasadito. Profesora de la Universidad de Ahí trabajo como, sí, como docente del departamento de matemáticas. Digo, no, para sí, Ah, de la universidad. Es instituto. Está bien. Vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Les voy a introducir a la charla de la doctora Mabel Rodríguez. Ella es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es directora del posgrado acá, del doctorado en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, hace relativamente poco. Así que bueno, ella les va a hablar sobre iniciación a la investigación en educación en ciencias. Así que bueno, gracias Mabel. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esto me lo tiene que leer. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, hago una aclaración inicial porque el título es muy general. Se dice Iniciación a la Investigación en Educación en Ciencias. Mi formación es en matemática. Y entonces, aunque en mi cabeza piense en educación matemática, yo sé que hay muchas cosas que van más allá y que podrían aplicar a otras disciplinas. No me piden ejemplos. No tendría forma de dar ejemplos en educación en física, en química, en biología, en las orientaciones que tienen acá, pero sí algunas cuestiones que van a ver que se pueden pensar más allá específicamente de la matemática. Esa es la primera aclaración. Y la segunda es que voy a estar hablando de proyectos de investigación o informes de investigaciones, casi indistintamente con proyectos de tesis y tesis. O sea, cuando hable de proyecto, por ahí digo proyecto de investigación o proyecto de tesis, lo pienso similar, el que está haciendo una tesis se lo va a personalizar por ese lado. Como puede ser una tesis, van a ver que lo uso de manera indistinta. Una primera parte de mi presentación tiene puesto el foco en el inicio, cómo arranco a hacer investigación gestando una idea, el proceso de gestación de una idea que termine en una investigación, y voy a contar algunas cuestiones, algunas consideraciones, algunas palabras clave. Voy a hablar de el producto de un proyecto ya como materializado, como un documento que uno entrega, por ejemplo, a un comité académico como para que sea evaluado, y voy a centrar varias de las cosas que elegí para traer acá para enfatizar errores comunes. Entonces, es una elección que hago como para tener algunos puntos y en el cierre los intercambios que quieran, sobre todo pensando que hay varios de ustedes que están en procesos o de investigación o de armado de tesis. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la maestría que tiene la universidad, en donde uno se anota la maestría y no entra con un proyecto de investigación armado, llega el momento de empezar a pensar ¿y qué voy a plantear para esa investigación? Hay todo un momento de desconcierto. Y lo que suele suceder también es que uno viene con mucho recorrido hecho como profe. O sea, uno llega a la maestría habiendo transitado muchas horas de clase. Sin embargo, en investigación el camino está por delante. O sea, estamos recién arrancando a hacer investigación en algunos casos. En otros casos, por ahí los profes que tienen muchas horas de clase vienen de hacer investigación porque se engancharon con un proyecto y entonces no aplicarían mi imagen. Para distinguir entre mío en el rol de profesora de matemática o de profesora de alguna disciplina, puedo ver problemas docentes y abordarlos. Sin embargo, cuando me paro en la investigación, aparecen otras cosas que son problemas de investigación justamente, y que están, o a veces están, y a veces podrían estar vinculados entre sí. Dependerá.
pero ahí hay un asunto que hay que desentramar un cachito, sobre todo voy a decir, voy a tratar de contar un poco por qué. Cuando estamos en la clase, dando clase de la materia que nos toca, de la ciencia que nos toca, vemos cosas. Solemos ver cosas que uno podría identificar o caracterizar como un problema que tengo como profe, y si este problema docente lo llevara, o sea, fuera como la inspiración para el planteo de una investigación, ese proyecto de investigación y trabajo de investigación podría provocar, luego que lo termine, mejoras en la docencia. Ahí hay un combo desde mi perspectiva muy poderoso, porque arranco con el viejo rol de profesora, me salgo y me corro de ese rol para plantearme en un terreno de la investigación, trabajo ahí, hago lo que tengo que hacer en la investigación y los resultados los transfiero a mi propia docencia. Entonces, ahí hay un círculo que es muy interesante, pero que suele a veces provocar algunos errores. ¿Cuáles son los errores en este recorrido que tenemos largo como docentes y a veces más novato como investigadores? Pensar que el problema de investigación es el problema docente. Ese es un error muy común. O sea, como investigadora, con todo el recorrido por delante, tengo que gestar, definir un problema de investigación. Suele ocurrir que como tengo más trayectoria como docente, piense que eso que veo desde el zapato de profe es lo mismo que lo que tengo que hacer cuando me piden armar un problema de investigación. No sé aquí, pero por ejemplo en la universidad donde trabajo, los docentes que concursan por cargo de JTP tienen que presentar problemas de investigación al momento del concurso. Entonces es un asunto a cuidar. ¿Qué es el problema de investigación y cómo no me lo confundo con un problema docente? Y sobre eso voy a estar hablando. Dicho esto así, todavía no nos dice mucho de cómo empezar. Hola, solamente me pone una alerta de guarda con esto, no hay que confundir ahí. El momento de empezar a pensar por dónde empezar es un tiempo de desconcierto. O sea, no sé justo para qué lado rumbear. Y encima, cuando los grados de libertad para arrancar son tantos, a veces eso uno lo deja estático. O sea, tengo tanta cosa para elegir que en realidad creo que no me muevo para ningún lado. Y entonces ahí la idea es empezar a pensar algunas cosas que destraben. Lo que voy a decir ahora de ninguna manera es único, o sea, no es de ninguna manera lo único que uno puede hacer. Yo voy a estar solamente tirando y abriendo puertas y perspectivas. Si nos pensamos como docentes con esta idea de identificar un problema docente para llevármelo al terreno de la investigación, proponer un problema de investigación, estudiarlo y volver a la docencia, algo que suele ser interesante pensar es alguna cosa que no entendemos de la que nos pasa en el aula, que no solo no entendemos, sino que se manifiesta recurrente. No sé si les pasó, pero hacia el final, si quieren, puedo dar ejemplos de algunas de estas cosas. Voy al aula y veo algo y hago un intento y no me sale, y al otro año vuelvo a ver lo mismo y hago otro intento y sigo viendo lo mismo. Y yo cambio cosas y eso que estoy viendo lo sigo viendo. Bueno, esa recurrencia a mí al menos me despierta. Por acá habría algo como para desentrañar. Algo que no entiendo, esta es otra forma de empezar, algo que me interesa conocer, explicar, interpretar. Hay gente que empieza a hacer investigación de leer lo que otros dejaron por hacer. Vieron que en general las tesis, por ejemplo, hacia el final, dejan puertas abiertas, dejan, bueno, y de acá se podría hacer esto, esto, esto. Bueno, eso fue una inspiración para más de uno que le gustó ese trabajo y que dice, por ahí podríamos seguir escuchando charlas, escuchando a otros contar algo y encontrar como afinidad o gusto por lo que el otro está contando y decir, esto me interesaría hacer. Y esta idea de partir del problema docente que nos da algunos caminos para avanzar. Cuando uno está demasiado desorientado, tal vez si identifica algún problema docente, tenemos ahí algún camino como para avanzar. Voy a identificar como algunos momentos en este inicio de la investigación. Un primer tiempo
para pensar en la investigación donde tengo algunas ideas difusas. Empiezo como a gestar una idea que casi no la puedo ni compartir con el otro. No me sale ni decirle mucho lo que quiero hacer porque lo tengo difuso. Es como si lo tuviera desenfocado. Imagínense una cámara desenfocada, bueno, algo así. Tiene algo que ver con esto, lo que me interesa. No lo sé ni expresar ni compartir. Eso es sumamente natural. Sin embargo, en este tiempo de gestación, me gusta la palabra de gestar una idea, gestar un proyecto, porque da la idea de que necesitas tiempo. O sea, hay un tiempo que hay que invertirle al proyecto para armar un proyecto, y no es que uno sale de una carrera y dice, hoy, este fin de semana voy a escribir el proyecto. No sale así. Hay que dedicarle un cierto tiempo para hacer algunas cosas, y en esa gestación de esa idea del proyecto, hay un orden en el que conviene pensar, y ese lo quiero compartir. Luego viene la redacción del proyecto, sea de tesis o no sea de tesis, aclaración que hice al inicio. Y para eso también hay un orden y hay pautas. Y las voy a tratar de compartir acá para que entiendan que todo tiene un sentido muy claro de por qué las cosas se hacen en un cierto orden. Y cuando toca comunicar los resultados, escribir la tesis, también hay un orden y también hay pautas. Y esta orden, no necesariamente son los mismos. Y las pautas, no necesariamente son las mismas. O sea, cada momento de la investigación tiene como su naturaleza particular. Cuando llega el momento de la defensa, para el caso de las tesis, también hay pautas y también conviene pensar en algunas cosas. Sobre eso no voy a entrar hoy, pero podríamos en algún otro momento conversar si alguno quiere. Esto va a estar chiquito por un momento y ahora en breve un poco más grande. Hay un primer momento donde uno trata de identificar algo que observa y también identificar dónde es que lo observo. El dónde, la idea del contexto, es una cuestión clave, porque a partir de ese contexto y de estas primeras inquietudes que observo en ese lugar, uno empieza a plasmar algunas preguntas. Preguntas que uno escribe como puede, salen caseras, no importa. Trato como de plasmar esa idea. Escribo lo que me inquieta, esas recurrencias que veo, que no entiendo por qué se dan, y a partir de ahí, y fíjense que mi dibujito es largo, arranca una búsqueda bibliográfica que va a seguir. Búsqueda bibliográfica que no para en un momento, y búsqueda que nos empieza a hacer ajustar esas preguntas iniciales. Voy a buscar a ver qué hay hecho y encuentro ciertas cosas, y estas ciertas cosas me hacen cambiar lo que yo estaba pensando inicialmente. Entonces, como lo cambio, voy a buscar otras cosas, ¿te das cuenta? Entonces, sigo con la búsqueda bibliográfica y aparecen dos momentos claves sobre los que voy a hablar ahora en un momento, con un poco más de detalle. La redacción del estado del arte, búsqueda de antecedentes, recopilación bibliográfica, tiene muchas denominaciones similares, pero es distinto todo esto que acabo de decir con el marco teórico, o a veces también llamado marco conceptual. Hay que ver, pero hay que lograr distinguir entre estas dos cosas. En un momento voy a volver a esto. A partir de allí viene el momento de plantear los objetivos. Los objetivos son la meta. Eso que quiero lograr, el norte, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que quiero desentrañar? Eso se expresa en los objetivos de la investigación. Y recién después de tener eso claro, a dónde quiero ir y qué es lo que quiero lograr, viene el momento de tomar decisiones de tipo metodológicas, que lo que hacen es contestar cómo yo propongo lograr eso que quiero. El objetivo o los objetivos son la meta, el qué es lo que quiero hacer. Las decisiones metodológicas es mi propuesta para abordar esa meta y no tendría por qué ser compartida por otro. Muy bien. Ahora en un momento describo y amplío algunas de las cosas que están acá. Lo que me interesa señalar es que esto tiene un orden. Hay un orden para pensar en esto. No empiezo pensando objetivos, no empiezo pensando de preguntas a decisiones metodológicas. Hay un orden que va de izquierda a derecha, como mi diapositiva anterior que tenía la animación. Y esto no es un detalle menor, porque hay errores muy comunes. Buenas, ¿cómo estás?
hay errores muy comunes. Un error muy común es empezar a pensar qué es lo que quiero hacer. Fíjense, sería como empezar a pensar acá. Quisiera aplicar una secuencia didáctica para tal cosa. ¿Y qué es lo que observaste? ¿Dónde? ¿Qué te preguntaste? ¿Qué encontraste de lo hecho? ¿Cuáles son tus decisiones teóricas? Y sobre todo, ¿qué es lo que querés hacer? Quedó ausente. Cuando uno habla con el investigador que está iniciando, muchas veces te dice así, yo lo que quisiera es aplicar una secuencia para no sé qué. Rebobinemos. O sea, vayamos un poco para atrás. Contame qué te interesa, dónde lo observas. O sea, uno lo invita desde el rol del director, si quieren, como a transitar esto en el orden que les digo que uno sugiere. Otro error muy común es plantear en los objetivos de la investigación cuestiones que uno plantearía como profe. Con esto de tengo mucha trayectoria de profe y en investigación soy nuevo, y la palabra objetivo se usa en un lado y se usa en el otro, uno muchas veces atina a agarrarse los objetivos que uso como docente y a pensar que con eso resolví el planteo de los objetivos en la investigación, y esto no queda bien por la misma razón, porque no tengo claro qué es lo que quiero lograr, porque no tengo claro qué hay hecho. Uno no se pone a hacer investigación desconociendo el campo. Ese es un error que no se podría cometer. O sea, nadie va a bancar una investigación si el investigador desconoce lo que otros han hecho en el campo. No tiene sentido. En la docencia nadie se mete en tu clase. Entonces vos podés desconocer todo lo que hay hecho sobre la enseñanza de tal tema, pero en la investigación no se podría hacer. Empiezo entonces a contar algunas cuestiones de tipo metodológica. Me voy a meter un poco más fino en algunos términos y cosas así. Esta imagen me gusta mucho para la gente que me conoce dando algunas cosas, tal vez la han visto de mí, porque plasma lo que el investigador va a hacer, que es ponerse una meta y no sabe en principio cómo recorrer ese camino para llegar a la meta. Entonces, esta idea de la investigación la pienso como algo que no sé cómo resolver y que la construcción del camino es parte del tránsito por la investigación, es una imagen que me gusta mucho y que me parece que aplica. Hay dos grandes momentos en una investigación. Uno es lograr gestar ese documento, el proyecto de investigación, y el otro es transitarlo, desarrollarlo, ejecutar. Piensen que el proyecto es la promesa. Es lo que uno le muestra a otro de lo que yo estoy, que muestro, lo que me inquieta, lo que me interesa, lo que estudié, bla, bla, lo que quiero hacer y cómo. Y uno espera una venia, o sea, una visión, un visto del otro, para luego empezar a ejecutarlo. Y luego la ejecución, desarrollar esa investigación. En este primer punto del proyecto, tener clara la meta, no cualquiera, y delinear un camino son como los grandes pasos que tengo ahí, que es lo que contaba al inicio de este tiempo de incertidumbre inicial. Y el segundo, bueno, el recorrer el camino y el reportar lo realizado. En investigación hay que reportar lo realizado. Esa es otra como de las condiciones que no debería estar ausente en un proceso de investigación. Ahora, fíjense qué análogo a la tarea docente. Porque en la tarea docente también proyectamos, también tenemos clara una meta, también delineamos un camino de lo que vamos a ofrecerle a nuestros estudiantes para que aprendan tal y cual cosa. También recorremos el camino y en general no se reporta lo realizado, pero hay mucha cosa en común. Y lo peor es que se usan las mismas palabras para cosas distintas. Entonces ahí vienen las alertas que me interesa como resaltar. Primer paso, de las ideas a un proyecto de investigación. Tengo en mente este cuadrito que les decía recién, ese es como el machete, la ayuda a memoria que me puse en el rincón, y vamos a empezar a pensar como dos grandes perspectivas desde las cuales uno podría iniciar el planteo de un proyecto de investigación. Una es, sin un marco teórico previamente elegido, que me tocará definirlo antes de avanzar con el proyecto, y la otra es cuando uno ya tiene elegido un marco teórico. Y con ese marco teórico igualmente quiere hacer el planteo de un proyecto. La idea de la brújula me encanta, es otra de las imágenes que son las que te marcan el norte, las que hacen que uno
no se vaya para otro lado, sino que le ponga el foco a aquello que quiere resolver, realizar. Entonces, lo que voy a hacer es contarles un poco cómo se da el inicio en uno y en otro caso. Cuando arranco sin marco teórico, yo, profe, nunca hice investigación, veo algo en mi clase, te lo describo y tengo entonces una problemática inicial que, como les digo, se pone difusa. No la logro precisar, pero tengo mis primeras preguntas. Eso me provoca buscar bibliografía. La bibliografía me hace generar nuevas preguntas, ¿sí? La búsqueda bibliográfica, y se genera como un proceso medio que espiralado, donde de toda mi situación inicial de imprecisa, este recorrido buscando cosas me va permitiendo lograr precisión. Y todo esto que anduve buscando por acá, en algún momento se transforma es impersonal. El investigador lo constituye, y eso trae muchos problemas y ahora cuento, en el estado del arte. Estado del arte, búsqueda de antecedentes, como lo quieran llamar. Y a partir de ahí, el investigador toma decisiones y selecciona un marco teórico. Voy a dar más detalles de ambas cosas ahora en un momento. Me interesa que se lleven la imagen global del proceso. Con el marco teórico establecido, fíjense lo que digo y el gráfico, con eso elegido arman los objetivos. Y se espera que los objetivos tengan carga teórica. Se espera que use los términos teóricos que están en el marco teórico para ponerle toda la precisión del concepto, lo conceptual, en los objetivos. La precisión me la dan los términos teóricos que tengo en el marco teórico. ¿Me explico? A partir de los objetivos, que son los que ponen el norte, el qué, establezco las cuestiones metodológicas, que son el cómo propongo yo lograr esos objetivos, y a partir de ahí viene todo lo que tiene que ver con el trabajo en sí. O sea, con cumplir la promesa, desarrollar el trabajo, se diseñan instrumentos, se hace trabajo de campo, etc. Voy a explicar algunas cosas también ahí adentro, y a veces hace falta producir ajustes al marco teórico y se informan, se logran los resultados y se informan. ¿En qué cambia la situación cuando yo ya tengo claro que quiero usar el marco teórico tal? ¿Cómo cambia? Todavía sí. O sea, yo ya sé qué marco teórico quiero usar. Eso no quita que tenga mis primeras preguntas. Preguntas que, según lo que vengo haciendo, pueden ser más bien para el lado de ampliar la teoría o más bien para usar la teoría en algún lugar. Y eso depende mucho del investigador, si está en un equipo de investigación o de sus intereses. Aunque tenga marco teórico previamente definido, no dejo de tener que hacer una búsqueda bibliográfica. Igual la tengo que hacer. Igual tengo que armar un estado del arte, y noten que mi figurita que está acá se escapa del marco teórico. Eso no es casual. O sea, eso lo que me está diciendo es que el estado del arte no necesariamente va a tener solamente cosas del marco teórico que tenía previamente elegido. O sea, no busco endogámicamente adentro del marco teórico, me voy al mundo a ver qué hay, aunque yo después me quede en el marco teórico. Capaz que esta búsqueda, en donde estoy viendo cosas que no estaban dentro del marco teórico, me hagan en algún momento ajustar el marco teórico. ¿Quién sabe? Piensen esto. Uno hace el estado del arte para mostrarle al lector que ustedes saben qué es lo que hay hecho. No pueden arrancar una investigación si no saben qué es lo que hay hecho en el campo. Y entonces no tendría sentido limitar el estado del arte a buscar cosas producidas por el equipo de investigación dentro del marco teórico. Tengo que abrir ahí perspectivas. Con el marco teórico establezco objetivos, defino los aspectos metodológicos y entro en la misma lógica. ¿Está bien? Me toca el momento de diseñar instrumentos, trabajo de campo, y encuentro resultados de algún tipo. Más teóricos, más prácticos, según sea la situación. Elegí contar algunas cuestiones chiquititas y cortitas de terminología. Elijo estas cosas porque son clave desde mi perspectiva para el armado de proyectos, que eso es algo que quienes están acá
queriendo hacer maestrías o doctorados, tal vez les venga bien. Contexto, estado del arte, antecedentes, revisión bibliográfica, esto es todo lo mismo, o son denominaciones distintas para un mismo tipo de tarea, marco teórico, y estos son todos distintos. Objetivos, hipótesis y puntos de partida. Así que ahora voy a distinguir esos y voy a hablar también del estado del arte. Habría más, yo elegí esto. Se podría hablar de tipos de investigación, no me voy a meter en esto. Esto tiene más que ver con la intención del tipo de resultado que el investigador quiere lograr. Si en algún momento quieren o al final, pueden preguntar lo que quieran. Con el contexto hay una situación, voy a poner todo ahí, y ahí charlo un poco de todo junto. Con el contexto, uno en general tiene claro dónde quiere hacer las cosas, es en la escuela donde trabajo, es en la institución en donde estoy, o sea, tengo más o menos claro. Entonces, cuando me toca escribir sobre el contexto, no sé qué poner. O sea, no sé en términos de qué describirlo. Y ahí hay que pensar esto. En términos de qué le voy a describir el contexto al que me va a leer. Tiene que ser algo del contexto particular que sea relevante para lo que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, de, no sé, de resultados de aprendizaje de tal cosa en vínculo con la escolaridad de los padres de los estudiantes. Entonces necesito saber la escolaridad de los padres de los estudiantes, de mis estudiantes. Entonces ese contexto lo voy a tener que describir en función también de eso. Ahora, si me interesan los modelos mentales sobre el concepto de límite, eso, ese antecedente de si los padres son o no universitarios no me interesa. Es una descripción que no hay una regla, hay que entender qué es lo que quiero hacer y qué es lo que sería pertinente que esté en el contexto para eso que quiero hacer. ¿Me explico? Tampoco describo generalidades de la universidad, de cómo está organizado el plan de estudio, no. O sea, tengo que elegir algo del contexto de trabajo que tenga pertinencia en función de lo que quiero hacer. Como ven, no hay mucha regla. O sea, yo estoy tratando de que capten la idea. Después no hay más técnica. Hay que entender el sentido de poner el contexto. Hay que poner algo antes de salir a buscar información, porque lo que ustedes tengan en mente como el contexto de trabajo determina dónde voy a buscar información. Si quiero estudiar modelos mentales del concepto de límite de estudiantes universitarios, y voy a salir a buscar cosas a nivel universitario. Si quiero estudiar algo sobre la iniciación al álgebra, voy a ir a la primaria. O sea, depende de qué, voy a salir a buscar información para luego armar el estado del arte. Entonces, tengo que haber dicho algo antes de salir a buscar la información que va a ir a parar al estado del arte. ¿Me siguen? Uno da una indicación y en general se desarrolla un poco más adelante, pero hay una primera presentación del contexto rápido antes de buscar información y antes de los objetivos. Suele ponerse la frase, para el contexto descrito se plantean los siguientes objetivos. Hoy hablábamos de eso. O sea, esa es una frase típica. Entonces, antes tiene que haber estado el contexto y los objetivos van para ese contexto. ¿Qué pasa con el estado del arte? El estado del arte le da a más de uno escozor. Dice, ay, no salgo del estado del arte, quiero terminar con el estado del arte. Uno busca y encuentra. El problema es que encuentra, y que encuentra mucho, porque no sabe qué hacer con todo lo que encuentra. Entonces tiene guardadas carpetas con archivos y qué sé yo qué, y algo tengo que hacer con eso. Entonces, primera cosa, por supuesto que el contexto condiciona la búsqueda, es lo que decía. Uno busca en investigaciones, no en otro tipo de texto, no en un manual. Busco investigaciones. ¿Por qué lo de cercano? Porque, por ejemplo, si a mí lo que me interesa es los modelos mentales, el concepto de límite de mis estudiantes de no sé qué, tal vez encuentre algo sobre modelos mentales, pero no sobre el límite, pero sí sobre continuidad. Tal vez encuentre algo sobre el límite, pero no justo modelos mentales. O sea, voy encontrando cosas que tal vez me sirvan para algo de lo que quiero hacer. Por eso lo de cercano. Hay un requisito de bibliografía, voy a invertir el orden. Tienen que ser investigaciones, tienen que estar relativamente recientes y hay que buscar en inglés.
Punto. No, el que proteste busca un traductor, alguien que le ayude, lo siento, pero no se puede desconocer toda la producción que hay del mundo anglosajón. ¿Qué será relativamente reciente? Ustedes me podrían preguntar. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? Tirame un número. Bueno, 5 años. ¿Son 7? Bueno, que sean 7. No va a ser el 9. O sea, mi artículo más nuevo en la bibliografía no podría ser tan viejo. Tengo que encontrar cosas nuevas. Si no las encuentro, puede ser que no haya, y estoy encontrando una beta de oro, donde encontré un terreno desconocido, o que todavía no encontré yo, y me tengo que mover para ver si aparece por algún otro lado. ¿Se dan cuenta? Y ahí también no hay mucho relativamente reciente, es subjetivo. Digo, habrá cosas viejas que no las puedo traer, pero lo que no hay que hacer es ignorar lo último. Si me quedo en lo viejo y en la actualidad eso viejo fue defenestrado, yo no puedo traer. Tengo que traer esta discusión, aunque luego quiero retomar la otra. Nadie me impide eso. Iba a decir algo más y se me fue. Bueno, ya volverá. ¿Qué hago con todo eso que leí? Primero, uno hace una lectura bastante en diagonal cuando está en el momento del estado del arte, porque no le da la vida para hacer una lectura demasiado exhaustiva, pero la idea es enterarse qué hay. Quiero enterarme qué hizo esta persona, qué se propuso, qué encontró, con qué perspectiva teórica. O sea, quisiera eso. Y en el momento de resumir para armar el estado del arte de su proyecto, ustedes pueden elegir aquello que consideran que es valioso para su trabajo. No tienen que resumir todo. El estado del arte no se conforma resumiendo todo el artículo 1, todo el artículo 2 y todo... No. Del artículo 1 elijo aquello que me puede servir. Del artículo 2 elijo aquello que me puede servir. Y ahí esto es la desesperación. Porque tengo un paquete de resúmenes que no sé cómo organizar. Y entonces ese es el tiempo de pensar cómo puedo organizar todos esos resúmenes que tengo como para darles alguna identidad. Imagínense en una metáfora muy común que yo les traigo una bandeja de cosas dispares y les digo, organicen. Entonces ustedes ponen todo lo que tiene que ver con, no sé, la comida por un lado, todo lo que tiene que ver con los papeles por otro, y organizan así. Y otro viene y organiza por colores. Todo un color por allá. No hay una forma de organizar. Lo que no puede es no haber organización. El estado del arte presenta secciones en general. La sección 1, las secciones que son, es mi forma de agrupar. Agrupé todo esto junto, agrupé aquello, agrupé aquello. Entonces, esto va a ser la sección 1, la sección 2. ¿Se dan cuenta? ¿Quedó algo disruptivo por ahí colgando? Aunque lo leí, lo resumí, lo saco. No le encuentro lógica y no me parece relevante, en ese momento uno lo descarto. ¿Es difícil? Sí. Les hace correrse, les hace salirse a un escalón más arriba, como para ver todo eso que encontré, de qué modo lo puedo agrupar para presentarle al otro. Bueno, el marco teórico, en realidad, voy a hacer lo mismo que hice recién, a veces sucede que uno lo elige a partir del estado del arte. Uno dice, ay, fulano usó este marco teórico y encontró un resultado buenísimo, este es el marco teórico que quiero para mí. A veces modifico algo de lo que está en el estado del arte y a veces puedo agregar otra perspectiva. Todo lo que encontré estuvo hecho desde esta perspectiva. Yo lo que quiero hacer en mi investigación es estudiar lo mismo que ellos estudiaron así, pero desde otro lugar. Entonces, no necesariamente el marco teórico tiene que haber aparecido antes en el estado del arte para que uno lo asuma. Se puede ajustar el marco teórico. Uno a veces piensa que es palabra santa el marco teórico y encima como le dijo otro, y no, a veces hace falta acomodarlo para lo de uno, traerme lo que hizo el fulano para mi trabajo antes o sobre la marcha. Y es lo que define cómo las cosas que voy a ver y las que no. Si yo en el marco teórico tengo el concepto de modelos mentales, yo voy a ver modelos mentales, pero si tengo el concepto de
motivación, voy a mirar motivación y no voy a ver fundamentales. Entonces, voy a salir a mirar en función de esas palabras y conceptos que tengo definidos en el marco teórico. Y acá, bueno, permite presentar el problema de investigación con precisión, porque las palabras que están en el marco teórico son las que tienen la carga teórica que definen con absoluta precisión el concepto. Entonces, cuando yo use el concepto modelo mental después de haberlo definido, el significado de eso es el que está en el marco teórico. No se interpreta de otra forma. Una vez definido el marco teórico, es lo que se usa y debe ser usado. Y se usa en tres grandes cosas. Se usa para plantear objetivos irremediablemente, se usa para fundamentar diseños de instrumentos irremediablemente, y se usa para analizar datos. Y esas palabras están resaltadas porque tienen un significado particular que ahora en un momento les cuento. O sea, se fundamenta y se analiza de una cierta forma, y eso está bueno que tengan cuidado para no confundir. Y el debe ser usado, me ha pasado más de una vez, de ver tesis que tienen toda una declaración en el marco teórico de todo lo que la persona sabe sobre el tema, y de ahí en adelante nunca más se usó. Eso no puede ser. No podría suceder. ¿Está bien? Y tampoco es el marco teórico el lugar donde yo le cuento al lector todo lo que sé del tema teórico. No es ese el sentido. El sentido es identificar tus conceptos, constructos, perspectivas teóricas que vas a usar de ahí en adelante para tu trabajo. ¿Está bien? Muy bien. A ver, si quiere, voy a distinguir entre estos tres términos: objetivos, hipótesis y punto de partida. Los objetivos necesariamente toda investigación tiene que tener. Las hipótesis y los puntos de partida no necesariamente. Por ahí sí, por ahí no. Dependerá de lo que se quiera hacer. Los objetivos son los que expresan esa meta, eso que se quiere lograr, y tienen que ser pocos y precisos, porque por cada objetivo, después yo voy a tener que decir todas las cosas que voy a tener que hacer para llegar a él. Entonces, cuando uno ve un proyecto de tesis que tiene 10 objetivos, uno ya llora, porque dice, si de verdad son objetivos, mataron al tesista, porque va a tener que hacer 8 millones de cosas por cada objetivo. Bueno, entonces, pocos, precisos, que determinen la meta, con carga teórica. Las hipótesis expresan una sospecha, algo que el investigador cree que podría llegar a valer. Y entonces hay que saber mucho para plantear una hipótesis. O sea, tengo que saber algo del fenómeno que estoy mirando, queriendo mirar, para poder plantear y jugarme algo que yo creo que podría ser que valga. Entonces, en general, quien se inicia en investigación no pone hipótesis, porque se está iniciando, porque no sabe sobre qué se va a investigar, y listo. Objetivos sí o sí tiene que haber, hipótesis no necesariamente. Hay un problema de terminología que tiene un significado distinto que en la matemática. En la matemática, cuando decimos teorema, hipótesis implica tesis, en la hipótesis está lo que sé, y lo que tengo que develar está en la tesis. Bueno, acá no, acá es al revés. Acá la hipótesis expresa lo que creo que podría llegar a valer. ¿Se dan cuenta? Y eso a nosotros que venimos de hacer matemática mucho, nos genera confusión. Porque escuchamos hipótesis y las hipótesis son las de los teoremas. Está ahí todo lo que yo ya sé. Los puntos de partida establecen algunos posicionamientos iniciales que el investigador tiene sobre algunos asuntos, asuntos que no son el foco del estudio, y que como no son el foco del estudio, sobre esos no han estado del arte. Y les voy a dar un ejemplo casi que por eliminativo. Hace poco veía una investigación que quería estudiar, no me acuerdo justo, pero era algo como los tipos de procedimiento utilizados al resolver problemas de geometría utilizando las nuevas tecnologías. Y en la parte del marco teórico y la previa de los objetivos, había un rastreo histórico de la geometría, desde los griegos hasta no sé cuándo. Entonces, ¿por qué tengo que leer esto? Toda la historia de la geometría. Si lo que va a querer ver son formas de argumentación o validación con los científicos. No tiene sentido hacer eso.
llena hojas de algo que nunca jamás va a usar. ¿Qué es poner? ¿Cómo ves la geometría hoy? Pon un punto de partida. ¿Te parece valioso decir algo? Un punto de partida. No es el foco. Si fuera el foco, tengo que hacer estado del arte. Si ahí hay algo que es clave para mí, ahí entonces sí, tal vez la historia. Si yo quisiera, por ejemplo, como objetivo identificar algún obstáculo epistemológico vinculado a la geometría tal, y necesariamente voy a tener que salir a hacer un rastreo histórico de todo para ver si pesco algún obstáculo epistemológico. Si no, punto de partida. Tesis que llenan hojas con las teorías psicológicas, que Vygotsky, Ausubel, Piaget, y hablan de uno del otro para terminar diciendo que tienen una perspectiva constructivista. Ponelo, punto de partida. No es el foco. Ahora, ¿es una tesis de aprendizaje? Y dale, ahí desarrollá. ¿Está bien? Bueno, avanti. Esto lo dije, pero lo repito aquí. Sobre esto ahora voy a dar un poco más de precisiones. No hay que confundir los objetivos de la investigación con los objetivos de la enseñanza, ni con las actividades de investigación. Ahora comento a qué me refiero con esto. Y no hay que confundir las hipótesis con los puntos de partida, ni con las hipótesis en matemática que expresan otra cuestión. ¿Qué es el problema de investigación? ¿Dónde termina el problema de investigación y dónde termina el proyecto de investigación? El problema tiene toda la problemática inicial, como la pueda contar, con las preguntas eventualmente, no es necesario, pero podría haber, el contexto, el estado del arte y el marco teórico, y una reformulación de preguntas si acaso quieren y objetivos. El qué quiero hacer. Después de este proceso de problemática, estado del arte, marco teórico, objetivos. Fíjense que no está la metodología. Cuando al problema uno le agrega la metodología, que es el camino que propongo para lograr esa meta, lo que tengo es el proyecto de investigación. O sea, el proyecto es el problema junto con la metodología. ¿Por qué al JTP en Sarmiento, cuando concursa, le piden un problema? No le piden un proyecto. A las juntas le piden el proyecto, al JTP le piden el problema. Porque la metodología es de las cosas más difíciles de definir y es donde más presencia del director van a necesitar tener para el que se inicia. Ahí ayuda mucho el director a definir la metodología, incluso hasta escribirla si uno quiere. Dicho esto, las decisiones metodológicas, fíjense, vuelvo a mi dibujito que me gusta mucho, lo que hacemos es, nos contestamos de qué modo estamos pensando alcanzar la meta. Y esas cosas que vamos a decir que necesitamos hacer para alcanzar la meta son las actividades de investigación. No son el objetivo. El objetivo está acá. Las actividades de investigación son las cosas que voy a tener que hacer para alcanzar el objetivo. Tengo que diseñar un dispositivo didáctico, tengo que hacer una entrevista, tengo que diseñar un test, tengo que grabar o videograbar una clase. Todo eso lo voy a tener que hacer y según los objetivos son actividades de investigación. No es la meta el diseño de la secuencia didáctica para tal cosa. ¿Me explico? Entonces, ahí aparece, ahí vuelvo a la diapositiva de recién, de no confundir, y este es un error muy común, los objetivos con las actividades de investigación. Las actividades de investigación las vas a tener que hacer, pero esa no es la meta. La meta está en otro lado. Esto que tenés que hacer lo pones, pero no como objetivo. Y es sobre las actividades de investigación que uno arma el cronograma. Con todas esas tareas que va a tener que hacer, uno dice los tiempos que le asigna a cada cosa. ¿Qué más hay en las decisiones metodológicas? ¿Qué otras cosas uno pone en ese apartado? ¿Quiénes van a ser los sujetos con los que voy a trabajar? Si son sujetos, si son alumnos, si son profesores, si son instituciones, si son libros, no sé, lo que sea. ¿Cómo se eligen? Si voy a tomar a todo un curso, voy a tomar algunos. Si voy a tomar algunos, ¿con qué criterio los elijo? ¿Cómo se van a recabar datos? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Diseñar una encuesta, una entrevista, un test, un dispositivo?
el proyecto no lleva el armado del instrumento, lleva la promesa de hacerlo. ¿Se dan cuenta? No tengo que tener la secuencia cuando armo el proyecto. Solo digo que voy a necesitar diseñar una secuencia. En el desarrollo del trabajo tendré que hacer la secuencia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Bueno, como siempre, el recorrido propuesto no es único. Hay marcos teóricos que ya dan recorridos. Al menos esto pasa en matemática. Yo no sé en las otras áreas, pero entre todas las opciones de enfoques de educación matemática que hay, algunos de ellos ya te dicen cómo hacer algunas cosas, y entonces ahí uno asume lo que esa perspectiva da. Y pasa a ser clave el rol del director en todo este armado. O sea, no se espera que uno lo haga solo. Como les decía recién, el cronograma se arma con las actividades de investigación, todas esas tareas que vamos a hacer para intentar lograr la meta. Se ve en general como una matriz de tiempos. En la primera columna las actividades de investigación y en las siguientes uno va poniendo crucecitas de cuánto tiempo cree que le insume cada cosa, por mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre, años, según cómo sea la envergadura del proyecto. Y esto que es lo que les decía, que no voy a ahondar, depende de lo que les interese, va a haber estudios cuantitativos, cualitativos, exploratorios, etnográficos y más. El proyecto de tesis o el proyecto de investigación tiene, con lo que conté, un orden natural, un sentido de esta orden. Hay una introducción donde cuento la problemática y el contexto donde me preocupa algo, justifico qué piola que sería que yo haga ese estudio, porque en educación se saben tales cosas y esto es problemático. Estado del arte y marco teórico, salí a buscar qué hay primero y elegí mi perspectiva teórica. Eso puede estar junto o separado. Lo que no podría es estar el marco teórico y el estado del arte. Primero va el estado del arte y después va el marco teórico. Los objetivos, como tienen carga teórica, tienen que venir después del marco teórico. Tendría sentido tener un objetivo arriba de todo. O con carga teórica o sin carga teórica, no, tendrían que estar ahí. Las decisiones metodológicas tienen que venir después de los objetivos, porque es donde digo cómo propongo hacer para alcanzar los objetivos. Y después, bueno, en algunos lugares piden como un análisis de factibilidad, de recursos, etcétera, sobre todo cuando les van a financiar la investigación, porque se quiere garantizar que eso que están prometiendo lo van a poder hacer. Entonces, ¿tenés los recursos, sí o no? ¿Los vas a conseguir? ¿Es factible que te metas en un curso a videograbar clases para hacer X cosa? ¿Está bien? A veces eso se pide. Y por supuesto, las referencias bibliográficas y por supuesto las normas APA. Lo siento, resignación y paciencia. Todos las odiamos, nos empatizamos, pero hay que usarlas. El segundo paso, que es ya cuando empezamos a pensar en el desarrollo de la investigación, cuando uno es nuevo, se gana una beca y dice, me gané la beca, estoy sentada en mi casa, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, ahí va a haber un montón de cosas que van a tener que hacer. Es el momento de recorrer lo proyectado, de recorrer lo prometido que está en el proyecto. Vamos a tener que estudiar elementos de la didáctica especial. A mí me sale matemática. Fíjense en la alerta, ¿vieron? Ahí se me escapó. Van a tener que diseñar y fundamentar instrumentos, van a tener que analizar datos. Ahora voy a volver sobre esto, que está en amarillito. Una sugerencia enfática que están haciendo posgrados es que presenten artículos a revistas y o congresos. Enfática la sugerencia, porque empiezan a tener como la validación del campo específico. Entonces llegan al fin de su investigación, defensa de tesis o lo que sea, como con un aval de la academia. Entonces uno llega mucho mejor armado ahí, al margen de ir teniendo antecedentes y no esperar hasta el final. Redactar informes y ajustar el proyecto eventualmente. Sobre análisis y fundamentación, ahora comento algunas cosas. Los instrumentos son algo sumamente delicado en las investigaciones, extremadamente delicado, porque son aquellos documentos que el investigador pensó que cuando aplique esos instrumentos va a poder recabar los datos que necesita para contestar el objetivo que es su meta.
Entonces, este documento, ¿qué puede ser? Hacerle una entrevista a alguien, grabar clases, y una vez que tengo la clase, analizarla, diseñar un dispositivo didáctico, dar esa clase, recabar datos y analizar. O sea, el instrumento puede ser la entrevista, el diseño del dispositivo, videograbar clases. ¿Por qué es tan clave e importante lo de los instrumentos? Porque uno tendría que entender, el lector y el investigador, que con ese diseño de verdad va a recabar los datos que le sirven para el objetivo, y no otra cosa. Se ve cada cosa, se ve, les voy a dar así como ejemplos metafóricos, pero se quiere estudiar, por ejemplo, las estrategias puestas en juego al resolver problemas. Problema, un término con una connotación teórica. Entonces quiero ver qué estrategias los alumnos ponen en juego ante la resolución de problemas. ¿Qué tendría que hacer para eso? Y tendría que diseñar problemas y darle a los estudiantes para que resuelvan. Yo mirar las estrategias. Cuando uno lee los problemas, uno dice, ¿por qué esto es un problema? No está la fundamentación de que esas actividades, les voy a decir, cumplen con la definición de problema que tengo en el marco teórico. Entonces, a veces hay un salto que uno no entiende. ¿Cómo puede ser que hayan aplicado ese instrumento pensando que son problemas? Y se dan cuenta que todo se desvanece. Porque tengo un instrumento que no recaba lo que necesito para obtener los datos, pues ya lo implementé, tengo todos los datos y se ve que no veo nada. Y claro, no. El problema está en el instrumento. Ahí es clave el rol del director y por eso es fundamental el diseño del instrumento. Clave, clave, clave. Error muy común no hacerlo. Y yo insisto con esto, más que tomar nota de las palabras y qué sé yo, que entiendan el sentido, que entiendan por qué es importante fundamentar el diseño, que después no les salga bien hacerlo, pero sepan que ahí hay una cosa clave. Porque si eso no hace lo que necesito, se me cae todo lo que sigue y tal vez no me doy cuenta hasta que me viene el evaluador de la tesis y que me dice, pero esto, ¿por qué son problemas? Y yo ahí caigo, que nunca me fijé si no eran un poco tarde. Bueno, en el trabajo de campo, bueno, uno implementa todo, uno ejecuta todo lo prometido, se aplican los instrumentos. Hay un momento, esta palabra está siempre por ahí. En las actividades de investigación aparece sistematizar los datos. Y lo tengo que poner porque me dicen que no. El laburo que da cuando implementaste y tenés 60 respuestas de test que tiene 7 ejercicios, 11 ejercicios, la miro clave porque está por hacer eso. Va a tener un topo así de respuestas de alumnos, de 60 alumnos con resoluciones de 11 ejercicios y va a decir, y ahora ponemos eso. Entonces, este momento de sistematizar los datos para poder analizarlos es clave. Hay que proteger los datos, organizar todo muy prolijamente en carpetas, que cada cosa, las fechas, uno dice, nunca me voy a olvidar de esto, al día siguiente ya no sabe ni dónde implementó algo, y resguardar la identidad de los sujetos, asunto clave en esta historia. No se puede exponer el nombre de las personas, salvo que uno tenga autorizaciones para eso. Voy a hablar del análisis de los datos y de la fundamentación porque lo vengo poniendo en amarillo y esto es un elemento clave para su vida académica, más allá de que nunca en la vida hagan investigación. Bueno, ahora en un momento. Cuando tengo un bloque de datos y uso una cierta teoría, que en el caso de quien hace investigación va a ser la teoría del marco teórico, saca información. Si viene otro investigador y agarra los mismos datos que yo, el mismo toco que tiene Claudia, y usa otra teoría, va a sacar otra información. A nosotros eso no nos preocupa, porque nosotros tenemos nuestro marco teórico. Entonces, como yo tengo el marco teórico, mis datos yo los voy a mirar con mi teoría y punto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quiero poner este cuidado acá? Porque a veces un evaluador puede estar parado en otro marco teórico y entonces viene a mirar mis cosas y si la mira desde otra perspectiva sonamos. Entonces hay que tener cuidado como evaluador y cuando te leen y entender qué es lo que está pasando acá, porque esto puede producir cosas muy distintas. Dicho esto, explico qué significa fundamentar y o analizar algo en el mundo académico.
Uno fundamenta algo propio, en general, y uno analiza o algo propio o algo ajeno. Puedo analizar algo mío, pero casi siempre uno analiza algo ajeno. La fundamentación es una defensa. Yo salgo a defenderle a la comunidad académica que lo que estoy diciendo produce tal cosa, hace tal cosa, es adecuada por tal o cual cosa. Cuando analizo algo ajeno, el análisis puede mostrarme cosas buenas y no tan buenas. Entre comillas eso, ahora voy a aclarar. ¿Cuándo analizaría algo propio? Cuando estoy tratando de hacer algo que quiero mandarle a otro, imagínense que yo quiero, me voy a salir del terreno de la investigación al terreno de la docencia. Quiero ir a la directora de la escuela o al director del departamento acá y decirle, hay que cambiar esta materia a cambio de tal otra. Yo tengo una propuesta mejor. Entonces voy con mi propuesta y la quiero fundamentar. Quiero que entienda que es maravilloso lo que estoy proponiendo. Antes de tener mi versión final, yo analizo lo mío, lo analizo y me abro a que tal vez algo mal me dé, y eso me da pie para mejorar. Entonces, cuando yo analizo algo propio, abro a que no todo me dé bien, lo que no me da bien, estoy en condiciones de mejorarlo, y para cuando ya tengo la versión final, salgo con una fundamentación de eso que produzco. Irremediablemente. Los juicios que el investigador hace, evidencias y vínculo con teoría. Si alguno de estos falta, estamos en una charla de café. A mí me encantó la clase. No, viene la supervisora y dice, no, tu clase estuvo horrible. No, pero estuvo bárbaro, los pibes se reengancharon. No, pero estuvo horrible porque estuvieron hablando. Podríamos estar todo el día. Necesitamos evidencias y necesitamos desde qué perspectiva me dicen que estuvo buenísima o horrible. Entonces, en el mundo académico, esto será así. Juicios, vínculo con teoría y evidencias. ¿Qué teoría? Y la del marco teórico, en el caso de las investigaciones. Ahí. Esperen que voy para atrás. Los juicios es lo que el investigador ve, o lo que el docente ve. O sea, yo veo tal cosa, emito juicios, cómo me inspiro, me agarro a la teoría que voy a usar, y ahí tengo palabras clave. Si voy a mirar estrategias en la resolución de problemas, estrategias en la resolución de problemas, lo tengo en la teoría, miro, ¿qué estrategias sale? A ver qué veo. O sea, la teoría me inspira a ver qué veo. Voy a ver modelos mentales de algo, me veo la teoría, el modelo mental, y la teoría me invita a mirar. Y busco tener evidencias. Las evidencias salen de lo que uno analiza, son súper específicas. Son evidencias, quiero ver estrategias en la resolución de problemas, agarro las resoluciones de los alumnos y miro ahí. Están cargadas de lo particular de eso que estoy analizando, están impregnadas de eso, no son generales. Y se ponen las evidencias, tanto como la teoría se usa o textual o parafraseada. O sea, la evidencia o textual o una evidencia parafraseada donde yo te cuento qué es lo que vi, tanto con la teoría como con las evidencias. La teoría preferentemente uno la tiene elegida antes, porque en el caso de la investigación ni hablar, la tengo en el marco teórico que estaba antes de los objetivos, entonces yo ya sé que es lo que tengo que ir a ver. El marco teórico me está diciendo que es lo que tengo que ir a ver. Voy y miro, trato de decir algo y busco evidencias para sostenerlo. Como el análisis y la fundamentación es un texto homogéneo, esto se puede jugar en el orden que le salga. Hay gente que empieza a decir cómo los problemas y la resolución de problemas según Poli es esto, lo otro, encontré que los estudiantes usan no sé qué, como puede verse en... Y empecé, teoría, juicio, evidencia. Hay otros que empiezan, asumo que la clase de este profesor no trabaja con problemas, porque se ve tal y tal cosa, y la teoría dice que tendría que ver tal y tal otra. Bueno, ahí es a mano y puño y letra de quien hace la investigación. Si tuviera que hacer una recomendación, diría, traten de ser lo más claro posible. Ojalá alguien los lea, es lo que les diría decir. Es difícil que te lean, ser lo más claro posible ayuda. Y hay un detalle, tremendo detalle, y es que todo esto, encima de ser mucho y complejo, tiene que estar en consonancia
tiene que ser coherente todas las partes y tengo que haber puesto el ojo en lo relevante. Si yo entré a una clase y de la clase 40 minutos, 35 el profe se la pasó explicando en el pizarrón. En los últimos 5 el profe resolvió un problema y mi afirmación es que el profe trabaja con la resolución de problemas. Tengo una evidencia que se reduce a una mínima expresión. Entonces no tiene fuerza, no tiene peso. Tendría que pensar en decir lo opuesto. El profe no trabaja con resolución de problemas. Esto es delicado y hay que empezarlo a usar. En el qué teoría ustedes van a tener marco teórico. Yo solamente quiero mostrarles, a ver, ahí está, la educación matemática tiene un mundo de cosas, solo para que se lleven una imagen, quienes no la han visto de mi mano, hay un universo de cosas en educación matemática que uno, se me fue los globitos, que uno podría usar como parte del marco teórico. No toda la teoría, elementos de las teorías, y esto es muy sugerente. Entonces eso sugiere que habrá más. Esto, para el que lo quiera, ese libro se descarga de internet gratis, ahí tienen no solo el dibujo, sino que tienen 11 capítulos, 11 líneas. Para un iniciado en esto. Y ya bueno, como para cerrar, estos 3 momentos de delinear ideas, formular el proyecto y escribir tesis o un escrito final, las ideas me obligan a pensar en lo que quiero entender, el proyecto me obliga a pensar cómo lo voy a lograr, ahora vuelvo ahí, y la tesis me obliga a exponer el trabajo y los logros. Voy a rebobinar el orden en el proyecto, lo voy a rebobinar. Introducción donde cuento lo que me preocupa, inquieta, me interesa estudiar. Antecedentes y marco teórico en ese orden, todo junto o por separado, pero primero los antecedentes y luego el marco teórico, objetivo, decisiones metodológicas, otros ítems si acaso nos piden referencias bibliográficas. ¿Qué pasa en la tesis? En la tesis la situación es similar. Uno cuenta todo el recorrido, ya no lo cuenta como promesa, sino que lo cuenta como cosa hecha, y acá se va a agregar todo lo que ustedes hayan hecho, el diseño de los dispositivos, la fundamentación del diseño de los dispositivos, porque ustedes no se van a olvidar de eso, el análisis de los datos, bla, bla. Todo eso va en el medio. ¿Constituirán un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos? No sé. Hay que darle como una unidad a todo el texto final, como que esté todo en sintonía y en una coherencia, y entonces ahí eso se arma según el caso, por supuesto, con la ayuda del director. Todo tiene una lógica. Yo insisto en eso, en que pesquen la lógica, no se encuentren haciendo algo sin entender por qué están haciendo eso. Pregunten. Muchos cuidados a tener, hoy puse énfasis en esos muchos cuidados. No podrían olvidarse de usar el marco teórico, no habría forma de tener algo de investigación que no los use en esos 3 grandes momentos, como ya dije. Y por último, revisar si esto es una investigación, si no me confundí con algo de la docencia, si cada parte tiene un orden, si quien lee va a entender lo que quiero hacer. Y hay un mensaje más, que es que las tesis son instrumentos de evaluación. Un instrumento que evalúa algo cognitivamente exigente. O sea, quien le obliga a otro a hacer una tesis es porque quiere que el otro aprenda algo difícil. Por eso le ponen un director al lado. Si no, nos estaríamos solos en un aula y, chicos, les doy la clase, salgan y hagan la tesis. No, está 1 año, 2 años, 3 años con un director al lado. No se rinde cuentas de lo aprendido. Uno está aprendiendo a hacer cosas nuevas. Por eso, esa situación tan particular. El énfasis de que hay toda una parte que es un proceso, es para que se den el tiempo y el permiso de ir y venir. Y de haber pasado un tiempo diciendo, esto me encanta, pero encontré tal otra cosa que me hace desbaratar todo y empezar de nuevo. Y es parte de ese proceso, no es un retroceso. Es parte del mismo proceso. Importancia del vínculo con el director, de acá a la China,
que les lea, que les puedan preguntar cualquier cosa, que no se haga todo de goma, que estén cómodos. Es casi lo único. Que ustedes eligen todo. Eligen el técnico quién hacerlo. En una materia te enchufan al profe. En esto uno elige todo. Entonces, yo digo, atreverse a empezar y también disfrutar el trabajo. Esto lo tengo así porque vengo de difundir maestría y doctorado en otro lado. Ustedes que deben ser todos locales ya saben que tienen la maestría y el doctorado acá en la casa. Así que lugar como para empezar a practicar este tipo de cosas para cada uno. En este sitio hay un montón de material, bibliografía, videos, qué sé yo qué. Si a alguno le sirve y le interesa, está todo organizado por temas. Y si quieren y no los agoté, preguntar algo, aportar, no tengo mucha idea de la hora. Claro, quiero contestar. En lugar de acercarnos a las chicas, que vamos a claro, La criatura no pregunta, pero después ya le vas a evaluar. Ah, si están haciendo proyectos de investigación, quieren preguntar, estoy con esto, eso va. Sí, yo estoy por escribir un trabajo, así que también me sirve mucho para ordenar, ¿cierto? Y bueno, y a veces me gusta para Sí, porque además toda la tesis no se escribe en ese orden, que la va a leer el otro. Casi siempre lo último que uno escribe es, si uno está en un proyecto, lo último que pone es el título. Entonces, eso también es raro y uno a veces no lo piensa. Yo leo de arriba para abajo o de izquierda a derecha, pero en realidad las partes las tengo armadas de antes, esto lo escribí acá. Y esto de confundir actividades con objetivos, ¿no? Eso es de confundir la tesis, muchas veces aparece con un objetivo, y esto que vos decías, ¿no? O sea, ¿cómo cuesta escribirlo? ¿Cómo cuesta reducir la cantidad de objetivos que puedes lograr? completamente. Y todas esas cosas las voy a tener que hacer, solo que no son la meta. A mí me hizo como bastante ruido esto del marco teórico, que siempre parece que el marco teórico tenemos que escribir todo lo que conocemos y no, y es puntualmente lo que después voy a usar. Exacto. Y como me volvió a dar importancia esto, que bueno, cada una de las partes, ¿por qué tiene que estar? ¿Cuál es o sea, no es porque sí, que tiene que estar el estado del arte antes, Exacto. y que todo, digamos, me lleve al tema que estoy investigando. Exacto. En el marco teórico mucha gente describe toda la teoría. Todo lo que yo sé de la tal. Sí. Lo que voy a usar. ¿Sí? ¿Te alivia? Pasa que es fuerte, por ahí cuando uno investigación ya tiene un marco teórico de antemano. Entonces como que tenés que conocer de antemano toda la teoría para irte a investigar y querés poner todo y no sabes por dónde empezar. No sé si es más fácil capaz que empezar sin marco teórico o empezar con el marco teórico. Claro, el que viene trabajando con un marco teórico, considera que esto ya lo sé. Ahora para tu trabajo, ¿qué necesito? ¿Qué voy a usar para los objetivos? ¿Qué voy a usar para fundamentar el diseño de los instrumentos? Eso es clave, no se olviden fundamentación del diseño de los instrumentos y qué para analizar los datos. Todo el resto es marco. Yo puedo contar en un párrafo la perspectiva de la teoría antropológica de lo didáctico, pero después en el marco teórico va lo mío. Recuerden, el proyecto no es autocontenido, la tesis sí. Entonces, el proyecto, por eso el proyecto es corto también. O sea, el proyecto muestro que ya sé qué tipo de cosas voy a tener que hacer, qué hay, y definir lo que quiero hacer y cómo. Listo. En la tesis, como uno ya la escribe para otro, la tesis termina siendo autocontenida, ahí puede ser un poco más largo, pero sobre aquello que van a usar, la TAD, que tiene tanto desarrollo, va a haber
pila de cosas que no estén en tu marco teórico. Pila. ¿Tenés que pasar tijera? Ay, sí. Porque también estoy conectado, digo, estoy en el mismo grupo de investigación que Mayra. Y bueno, estoy ya, o sea, como que ya tengo el marco teórico definido, pero siento que mientras me puse con el tema del estado del arte y mientras más leo, más me empiezo a recortar. Y además de más de empezar a recortar, como que siento que hay cosas que me gustaría hacer y que no las puedo hacer, entonces lo que me pasa a mí es esto, yo quiero No saber, no No sé, la estoy no pasando sé. muy mal. No sabes, porque tenés que elegir. Claro, a mí me pasa que quiero saber para qué enseñamos un contenido en una carrera específica, en ciencias económicas. Entonces, bueno, empecé a investigar para qué tiene que saber una persona que va a estudiar licenciatura o contador o algo de eso. Mis contenidos eran 3, de los 3 ya me quedé con uno solo, porque empecé con algo súper amplio, ya me quedé con uno solo. Y ahora lo que siento es que quiero enseñarle otra cosa que no está en los planes de trabajo. ¿Por qué? Porque en los planes de trabajo lo tengo como muy amplio. El contenido es matrices. No dice nada de qué se debe enseñar. Cuando yo me pongo a ver investigaciones, dice, bueno, matrices es esto para esto. Y eso no lo estamos enseñando. O sea, nosotros estamos enseñando operaciones con matrices. Entonces ahora me pregunto, ¿es que tengo que hacer algo sobre operaciones con matrices o para llevar eso? Pregunta, ¿en qué estado estás de tu tesis? ¿Ya tenés proyecto armado o estás No, tratando estoy de haciendo armar el proyecto. Ajá, No, estoy haciendo el proyecto y estoy yendo y volviendo un montón de veces. bien, no parezcas. Estás eligiendo, no siempre se puede elegir. Sí, me pasa que estoy recortando un montón, ¿Sí? pero al final con qué me quedo. No te quedes con algo que sea de docencia. O sea, no te quedes con una pregunta de ¿qué le tengo que enseñar a estos alumnos? Que eso No. te lo tendrías que contestar por ser profe. O sea, finalmente tus preguntas van a tener que ser de investigación. Algo que provoque pensar actividades de investigación, que la búsqueda bibliográfica te haya inspirado. ¿Me explicó? O sea, después de toda la ida y venida, no vuelvas a tus zapatos de profe y te quedes con un objetivo. No, bueno, claro que sí, pero por eso se los alerto. Por eso la idea de la charla es esa justamente. Es justamente eso. En algún momento te corres a ver, ¿esto es una investigación? ¿Me pagaría alguien como investigadora? O te me dicen, no, mira, vos sos profe, esto lo tenés que hacer. Si te contestás esto, tenés que determinar. Sí, otra cosa que le decía a Mayra, digo, la diferencia, porque Mayra dice, yo sé que todos me van a leer y tengo un montón de proyectos, y yo siento que no me va a leer nadie más que los que me van a evaluar. Digo, me falta también cambiar esa cabeza, el pensar en lo que voy a producir va a tener algún cambio o va a producir algún cambio. Eso te fortalece cuando vos buscas investigaciones de otros que muestran que eso es importante de entenderse. Si no, te quedas ahí. Si no encontrás que para la comunidad de educación matemática ese asunto es preocupante, es de interés, o qué sé yo, por ahí haces una buena tesis que queda muy, ahí te leyeron ahí, y no, vas a dar una conferencia y no interesa. Pero si encontrás algo que para el campo es relevante, olvídate. En la educación matemática hay un montón de cosas. Seguro que no vas a estar sola. Y si estás sola y estás en una beta, encontraste una beta de oro, y bueno, habría que ver. No, es que hay un montón de cosas. No sé. Me falta también leer en inglés. No tengo nada, pero Pero nada. si hay un montón de cosas ya hechas es porque es importante. Sí, por eso. Ahí vas a tener el argumento de la importancia. Claro. Y me falta leer en inglés, eso seguro. No Hay tengo nada. traductores, tranqui. Digo, piensen en esto también. Hay muchas tareas que se pueden hacer en el digital.
Tareas que necesitan más cabeza cuando estoy lúcida, despierta, qué sé yo, y tareas que hago cuando estoy más cansada. Entonces, la búsqueda de antecedentes, tomátela como algo sostenido que no te agobie, porque mucha gente se harta y entonces queda hastiada en el momento de hacer la búsqueda bibliográfica. Anda pensando eso mientras que vas haciendo muchas cosas. Pues también uno se pone a pensar hasta dónde tengo que buscar, y hoy con toda la apertura de inteligencia artificial y demás, encontrar. No sé, si seguís buscando, te vas a seguir encontrando, digamos, Sí, más. hay un punto, esa es una buena pregunta, cuando uno termina de buscar. Suele en un momento llegar a un punto como de invariancia, que todo te empieza a parecer lo mismo. Para un proyecto no tenés que llegar a ese estado, para el momento del proyecto. Tenés que mostrar que encontraste cosas y que hay cosas y en el campo y bla, bla, y mostrar que sabes en dónde está el auto. Corto, 2 carillas, 3. Todo el proyecto tendría que tener del orden de las 10 carillas, por decir, chiquito. 10, 12, pero digo, para que dimensionen. No se espera un proyecto de 55 páginas. Que los han Que presentado. los han presentado. En el doctorado los han presentado. No tiene sentido. Sí, también me pasa con objetivos. O sea, planteo los objetivos, ya los cambié como 5 veces. No lo hagas sola. Hacelo con tu director, va a la directora. O sea, Sí, no veo. pensando y venir. Es lo normal. No estamos solos. Es lo normal. Pero ya no sé qué poner. ¿De qué? El título es lo último. ¿Qué te gastas? Y a veces cambian el transcurso de la tesis. Claro. Pero es que ya creo que El propósito. También objetivos y propósitos. El objetivo de la investigación es esta meta que querés lograr, y a veces los proyectos tienen algún propósito, que es lo que me va a encantar hacer cuando tenga esto hecho. Cuando los objetivos los haya logrado responder, por ejemplo, quiero capitalizar para, no sé, la formación docente, cambiar una materia, no es mi meta, pero es como un propósito. Esto lo estoy haciendo para o en función de vos tener un montón de cosas ahí. Sobre la mejora de la formación docente o qué sé yo. No es el objetivo, pero en cuanto tenga los resultados, por favor, un impacto. Claro. O sea, la diferencia del propósito sería como algo más largo también. ¿Qué te interesa hacer con esa transferencia o con esos resultados que vos vas a lograr? Si fuera en la enseñanza, acá Sole me corrige si no, o sea, si yo estoy no en el zapato de investigador, profe, los objetivos los pienso en aquello que quiero que mi alumno aprenda. Y el propósito, aquello que como profe quiero provocar, promover, propiciar. Un propósito es, por ejemplo, no sé, promover el respeto en el aula. Y el objetivo del aprendizaje es que mi alumno comprenda el concepto tal, o modelice la situación tal. En investigación, el objetivo es la meta, que para llegar a ella tengo que recorrer una serie de actividades de investigación, y los propósitos expresan algo que me interesa, que tal vez me movilizó a poner esos objetivos, porque pienso capitalizar mi estudio para otra cosa. Pero no es lo que informo. Yo te cuento que quiero mejorar. Les puedo dar un ejemplo de un proyecto que terminó hace poco. Queríamos como objetivo describir los tipos, me van a entender la idea, los tipos de conocimiento que un profe tiene cuando logra responder a requerimientos didáctico-matemáticos que una institución le impone. Ejemplo, la enseñanza de la matemática y la ingeniería le pide al profe que enseñe por competencias. Bueno, ¿qué conocimientos tiene que tener el profe para poder enseñar matemáticas por competencias? ¿Cuál era el propósito? Ese era el objetivo. El propósito era, yo quiero saber eso, porque quiero ir a la formación de profes y ver qué cosas puedo mejorar desde la formación de profes para que luego, cuando salga al mundo, pueda
responder a requerimientos didácticos matemáticos que una institución le imponga. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo propósito, uno y objetivo. ¿Y dónde, en qué lugar debieran o podrían aparecer? A veces lo pones en la introducción, a veces lo pones después de los objetivos. Estos objetivos tienen además, y sumo el propósito de... Con el propósito no haces nada, no le pensás en la investigación para mi oposición. En las conclusiones, porque es algo a partir del resultado, digamos. Pero para eso ya tenés que tener todo el trabajo hecho. Ah, no, sí, sí. En el proyecto puede haber propósitos, por ahí en la introducción, o también después de los objetivos. Con eso no haces nada, no pensás que es Creo que en un proyecto, por las dudas, va a arriesgarse tanto. El propósito. Después, le hiciste la tesis. Muchísimas gracias. Abrazo, ya. Chao, no. Pedile a Claudio, porque tengo que ir para también paso. bueno. Estaban tomando el examen, había logrado resolver algo. Yo un comentario más. No, muchas veces en los trabajos de tesis, en la flexibilidad, etcétera, quiero empezar la temática, se minimiza eso de la búsqueda bibliográfica, no sé, que uno empieza a trabajar a medir, en nuestro caso, por ejemplo, por alguna metodología, sacando resultados sin dedicarle todo ese tiempo a la búsqueda bibliográfica, y después te das cuenta que hubieras ganado mucho tiempo en realidad, si bien esa búsqueda te lleva tiempo, pero en el hacer la investigación te encontrás con cosas que si hubieras leído bien antes, tu cabeza hubiera estado mejor preparada para enfrentar la investigación, ¿no? Entonces, a veces se suele dejar esa búsqueda, o sea, se posterga hasta el momento de empezar a escribir, lo cual es un error porque transitaste casi todos los años de tu tesis sin estar bien ubicada en el marco teórico, en lo que habían hecho otros, quizás encontrándote con problemas y trabada en cosas que si hubieras estudiado bien, hubiera ido más. Completamente. Por eso la presencia de la búsqueda bibliográfica es casi inmediata. Cuando puedo esbozar algo, ahí arranca la búsqueda bibliográfica que no termina, te acompaña a lo largo de todo el trabajo. Entonces, si tú te encuentras una emisora de generación, tú necesitas que te anotó mucho en la palabra. Y a lo largo del tiempo, mucho. Y a lo largo del tiempo la teoría cambiaba. Claro, sí, claro, también. Claro, No, o además que algo que están haciendo ya lo publicó, entonces, por eso digo, todo tiene un orden y un sentido. Si se encuentran haciendo algo que no te encuentra el sentido, pero nunca la solución. Porque no puede ser, todo tiene un orden y un sentido. Bueno. muchas gracias. Esperamos que el mayoría y no lo quieren que todo es un recorrido. Como no, déjame que voy a parar la grabación ahí. Seguía grabando.